Pemex está intentando sostener a un gobierno criminal dictatorial de los Castro en Cuba que tiene más de casi 70 años gobernando. Esto es una tragedia. Pagamos el doble de lo que deberíamos pagar por gasolina y al mismo tiempo nuestro gobierno regala petróleo a Cuba. Eso es lo que es inaceptable. Es profundamente antidemocrático, es profundamente autoritario. Pero cuando había presidente panista, tú querías lo mismo también. Lo que yo sostenía. ¿Quién tendría que estar peleando para que a Nuevo León le llegue gasolina de calidad? Porque no vemos a nadie. El gobierno del Estado de Nuevo León, que por supuesto no lo hace, porque tiene miedo de pelearse con el gobierno federal. Claudia Sheinbaum en un año le ha hecho más daño a México que López Obrador en 6. Homero Niño de Rivera, diputado federal, bienvenido a Pornopolítica. Gracias, José Luis. Un placer estar aquí. Encantado. ¿Estás en la comisión de Hacienda? Estoy también en la Comisión de Medio Ambiente y estoy en la Comisión de Defensa Nacional. Y todos los diputados escogemos 3 por reglamento. Y escogí precisamente, José Luis, estas por los temas que nos preocupan en Nuevo León. Medio ambiente, sin duda, es de los principales temas que nos preocupan a los regiomontanos. Defensa Nacional, para estar pendiente, presente en los temas de seguridad. Y Hacienda, porque sin duda los temas hacendarios de impuestos económicos le preocupan a Monterrey como una ciudad empresarial e industrial. Entonces, por eso estoy en esas 3 uniones. Homero, ¿Pemex hoy es solución o es el problema energético del país? Pemex pierde dinero todos los días, sin ninguna excepción. Pemex nos hace perder dinero a los mexicanos todos los días y eso es una tragedia. No puede verse de otra manera. ¿Y por qué está pasando esto? Porque Pemex tiene años administrándose con ideología. Pemex tiene años administrándose con una mentalidad setentera, como lo hace Morena. No lo hacen con una visión de empresa. Pemex es una empresa que su único objetivo debe ser darle dinero a los mexicanos y lo único que hace hoy en día es hacer que perdamos dinero a los mexicanos. Es así de sencillo. ¿Pemex es un símbolo nacional o una vaca sagrada que ya nadie puede tocar? Es que debe ser un símbolo nacional en el sentido en que te genere bienestar, en el sentido en que te genere recursos. Durante muchos años, Pemex le generó dinero a los mexicanos, no hay duda. En ese sentido había que cuidarla mucho. Se manoseó, se politizó, se generó corrupción. Muchos actores, muchos le hicieron mucho daño. Y cuando hubo un intento, hace unos años, en hacer más eficiente a la empresa, en meterle una mentalidad mucho más empresarial para que nos generara dinero y quitar esa ideología, insisto, de los 70s que tanto daño le hicieron a México, lo que sucedió es que gana Morena, gana López Obrador y cambió todo y provocó que Pemex esté quebrada, absolutamente. ¿Ese intento del que hablas fue cuando la presidencia? Un intento original con Felipe Calderón y luego se concretó en la reforma energética de Peña Nieto. Es una reforma que, para decirlo muy rápido, José Luis decía, necesitamos que Pemex sea una empresa eficiente, que le dé recursos que sea productiva, que le dé recursos a los mexicanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Pemex necesitaba dinero, necesitaba tecnología, necesitaba capacidad de ejecución. Bueno, ¿quién lo tiene en el mercado? Vamos a asociarnos. ¿Por qué no asociarnos con empresarios mexicanos que le puedan aportar eso con el único objetivo es que Pemex deje de perder dinero y nos dé más recursos a los mexicanos? Insisto, el que esté en contra de esto es que le está metiendo ideología, porque ese cuento chino de que entonces se van a quedar otros con los recursos de Pemex, pues no es cierto. Estábamos planteando simplemente sociedades estratégicas que te ayudaran a ser más eficiente. Al final te digo, lo único que se logró es que perdemos mucho dinero todos los días. ¿Quién decide realmente el precio de la gasolina? ¿El gobierno o el mercado? No, el gobierno federal, tristemente. Esto es una tragedia lo que está pasando con el tema de la gasolina. Es muy injusto. José Luis, mira, déjame decirte, el precio de la gasolina, nosotros, voy a empezar por esto. Más de la mitad de lo que consumimos, a veces hasta el 60, a veces hasta el 70% de lo que se consume de gasolina en este país se importa. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de refinar. El petróleo lo refinas y salen los combustibles, la gasolina. México no tiene la capacidad de producir, de refinar todo lo que consumimos. Entonces tenemos que importar, pero importamos más de la mitad de lo que consumimos. Entonces,
nuestro precio, se utiliza el precio de referencia de Houston, Texas, como referencia para el mercado en el que estamos. Es el mismo que usa Estados Unidos. La gasolina la importamos, la gasolina refinada la importamos de Estados Unidos. Hasta ahí no está mal. No está mal que la importemos. Te voy a decir por qué, José Luis. Porque nosotros producimos petróleo. Pero si lo refinamos en México nos sale más caro que si nos lo refinan en Estados Unidos y lo importamos. Es más barato para nosotros importar la gasolina que producirla en México, a pesar de que somos productores de petróleo. ¿Cuál es la razón? Refinamos muy mal, nuestras refinerías son un desastre, el sindicato no es productivo, hay muchas, los impuestos son muy altos, hay muchas cosas en México que no hemos podido refinar de forma más barata, más productiva, entonces importamos. Eso no es lo grave. Más o menos hoy el mercado internacional, si tú vas y compras al mercado de Houston un litro de gasolina, debe de costar, a ver, varía porque el mercado se mueve todos los días y además varía por el precio de la gasolina, pero poniéndolo en pesos al día de hoy, debe de andar en 10, 11 pesos el litro de gasolina comprado en Houston. A nosotros nos lo vende el gobierno en 24. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno le mete a esos 10, 9, 11, 12 pesos, lo que cueste el litro, le mete 10 pesos. Entre IEPS, que es el impuesto especial, en este caso de la gasolina, y el IVA, suman 10 pesos. Para explicarlo pronto, la mitad de lo que pagamos de gasolina, casi la mitad de lo que pagamos es de impuestos del gobierno federal. Por eso, en Estados Unidos cuesta 12 pesos hoy y aquí cuesta 24. Homero, ¿es posible bajar la gasolina? ¿Sí se puede bajar al 50% o es puro discurso? No, por supuesto. A ver, me voy para atrás un poquito. Hace un año exactamente, en febrero. Y te lo pregunto porque presentaste una iniciativa de bajar el 50% del IEPS en la gasolina. Sí, hace un año exactamente, en febrero del año pasado, yo en la Cámara de Diputados, yo personalmente presenté la iniciativa que decía lo siguiente. En ese momento, el litro de la gasolina estaba en 28. Una locura. En 28. ¿Eso fue cuándo? En febrero del año pasado. Exactamente hace un año, en enero estaba en 28. Entonces ahí es cuando yo presento la iniciativa y digo, oigan, bajemos, es muy fácil bajar el precio de la gasolina. Bajemos a la mitad del impuesto que está cobrando el gobierno y listo. Yo proponía en ese momento, mi iniciativa decía que si quitábamos la mitad del IEPS, la gasolina bajaba a 20 pesos de litro. Días después, horas después de que presentamos esa iniciativa, y no porque la haya presentado yo, era el tema más importante de la agenda legislativa del PAN en ese momento. Hicimos, digamos, mucho ruido. Horas después, no sé si 1 o 2 días después, la presidenta de la República sale a anunciar que iba a provocar un acuerdo con los gasolineros para que la bajaran a 24. Es decir, la presión de que presentamos esa iniciativa funcionó. Y el gobierno no bajó los impuestos, pero obligó a los gasolineros a que no la vendieran más arriba de 24. Y desde febrero del año pasado tenemos un año pagando el litro de gasolina magna en 24. Pero sigue estando carísima porque el precio de la gasolina en el mundo ha bajado y nosotros seguimos pagándola en 24 cuando deberíamos estarla pagando en 18 o en 20 sin ningún problema. Homero, ¿y qué tiene que pasar para que prospere el que baje al 50% el IEPS? Este gobierno, híjole, es que aquí hay una contradicción tremenda y ahorita podemos hablar ya que estamos hablando de petróleo. Por supuesto que si bajas el IEPS a la mitad, pues el gobierno ingresa menos dinero. Lo que pasa es que el gobierno tira dinero todos los días en caprichos y aquí... ¿Cómo cuál? Está lleno. La refinería de Dos Bocas en Tabasco, que no refina y que costó miles de millones de dólares. El Tren Maya y el Tren Interoceánico, que todos los días pierden dinero, no generan nada de dinero. Y ahora con el accidente que mató a 14 personas, el Tren Interoceánico, coordinada su construcción por el hijo de López Obrador, un junior sin experiencia, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué otra? Bueno, el aeropuerto. Perdimos 300,000 millones de pesos en el cambio, en la cancelación de uno y en el aeropuerto.
Es de un aeropuerto que todos los días pierde dinero. Mexicana de Aviación. Un capricho de López Obrador crear una nueva aerolínea del Estado, no funciona y pierde dinero todos los días. Y así nos podemos seguir horas hablando de todas las empresas que hizo este gobierno de manera, se cree empresario, pero pierde, es un muy mal empresario, entonces pierde dinero todos los días. Si hiciéramos eficiente esto, podríamos, por supuesto, prescindir de la mitad del IEPS sin ningún problema, pero estamos hablando de montos muy distintos. Es un tema de voluntad y insisto, sobre todo de ineficiencias del gobierno. En lo local, Homero, ¿qué falta para que a Nuevo León llegue gasolina más limpia? Tenemos la peor gasolina. Ese también es un tema en el que me he involucrado mucho porque claramente es de los temas que más nos preocupa en Nuevo León. Yo sostengo que la refinería de Cadereyta nos está matando. Y también es un tema de voluntad política y tengo que decirlo así, yo creo que Nuevo León no lo representa Morena. Literalmente le valemos al gobierno de Morena lo que sucede en Nuevo León. Porque no puede ser que tengamos años con este problema tan serio de contaminación. No es posible que en muchas mediciones internacionales ha sucedido que en algún momento el área metropolitana de Monterrey es de las zonas más contaminadas del mundo, José Luis. Por supuesto, somos la zona más contaminada de México y de América normalmente, pero lo hemos sido del mundo. Es una ciudad industrial, es una ciudad que tiene una refinería, es una ciudad que tiene un parque vehicular muy alto porque no tiene transporte público eficiente y además es una ciudad que está rodeada de montañas y todo esto hace el cóctel ideal para que pase lo que pase. Pero hablando propiamente de la gasolina, sí. ¿Por qué tenemos gasolina de tan baja calidad? O sea, la gasolina que llega es gasolina importada también en su gran parte, más que la gasolina que se... No, la que nos contamina, la que produce... la refinería de Cadereyta. La que produce la refinería de Cadereyta, esa producción pues, es la que refina y refina mal, con tecnología vieja. Sí, pero estamos hablando de dos temas, ¿no? Sí. Que es la contaminación de la refinería y la mala gasolina también. La gasolina es la que nos está dando Pemex. Esa es la mala. Esa es la mala gasolina. Pero al final, yo sostengo que es un tema de voluntad política. Es decir, ¿qué nos han dicho los últimos 7 años? Sí hay que hacer estudios, sí hay que meterle dinero a la refinería, hay que reconfigurarla, hay que hacerla más eficiente. Y nada se ha hecho. ¿Qué tendría que hacer? Contestando a tu pregunta, ¿qué tendríamos que hacer? Meterle mucho dinero. Pero yo lo que sostengo es, ¿para qué le metes tanto dinero bueno al malo si otra vez la refinería de Cadereyta todos los días pierde dinero? ¿Quién tendría que estar peleando para que a Nuevo León le llegue gasolina de calidad? Porque no vemos a nadie. El gobierno del Estado de Nuevo León, que por supuesto no lo hace, porque tiene miedo de pelearse con el gobierno federal. En este intento de alianza que tiene Samuel García con Morena, pues le da miedo exigir lo que debe exigir. Cuando estábamos en campaña era muy bravucón para exigir mejores tratos y luego se le quitó. Obviamente no tenemos un gobernador que se plante frente al gobierno federal para exigir y por otro lado tenemos un gobierno federal que le da igual lo que sucede en Nuevo León porque ha de decir es que ahí no votan por mí, nunca he gobernado Nuevo León. Entonces, por supuesto, estamos abandonados totalmente. Yo me voy más allá. Yo he sostenido que la única solución correcta de fondo es que quiten la refinería. Las refinerías aquí y en el mundo entero se quitan. Y me gusta poner un ejemplo muy sencillo. En el 91, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, había una refinería en la Ciudad de México, en Azcapotzalco. Era la Ciudad de México la ciudad más contaminada del mundo en ese momento. ¿Qué hizo el gobierno? Quitó la refinería de Azcapotzalco. ¿Qué sucedió? La Ciudad de México dejó de ser la ciudad más contaminada del mundo. Así de sencillo. ¿Por qué a los chilangos el gobierno federal sí les quitó la refinería que los estaba matando? ¿Y por qué no lo pueden hacer aquí? Es un tema de voluntad política que les va a salir más barato que estarle metiendo dinero bueno al malo, porque esa refinería otra vez de Cadereyta, como todas las de México, pierde dinero todos los días. ¿Cómo le vamos a meter dinero para que contamine menos? A ver si funciona. Si es un negocio que pierde dinero todos los días. Yo creo que la solución es quitarla de una buena vez. Es viable. Claro que es viable. Ya se ha hecho en México. Los nuevos parámetros de medición de contaminación a nivel federal aplican a la refinería de Cadereyta. Deberían de, por supuesto. Lo que pasa es que estas refinerías, como son del gobierno federal, pues siempre se les da un trato
no sé si decirles preferencial, pero en todos los temas, en todos, José Luis, se les da se les da un trato distinto. No se les da un trato de una empresa como cualquier industria en Nuevo León, pero por supuesto que deberían de aplicarle. Todo debería de aplicarle y en todo reprobaría. ¿Por qué no mejoran los procesos para reducir los contaminantes de la refinería? Otra vez, porque cuesta mucho dinero. Los filtros de los que se hablaba. Muchísimo, muchísimo. Todo lo que quieras, toda la reconfiguración que le quieras hacer a la refinería para mejorarla cuesta miles de millones que pues no tienen, por supuesto, así como hablábamos de que Pemex está quebrado, en los números el gobierno está quebrado. ¿Será El gobierno gasta más de lo que ingresa todos los días. ¿Será que es más barato quitarla y construir una nueva refinería con nueva tecnología en otra parte? Ya construyeron una nueva, que tienen años. Empezó López Obrador desde su primer año. Ya van 7 años y no lo logran. Yo no construiría una. Yo la quitaría, punto, y trataría de que Dos Bocas produjera lo que se necesita. Pues ahí está ya la refinería de Dos Bocas. Y si te falta, puedes importar más gasolina de Texas, de Luisiana, de muchos estados cerca. Está la infraestructura para que importemos la gasolina y es más barata. Nos saldría más barata, José Luis, importar esa gasolina que deje de producir Cadereyta de Texas que refinarla en Dos Bocas. Pemex es de las empresas más endeudadas del mundo, de las petroleras más endeudadas del mundo. ¿A qué nivel afecta esto para generar electricidad? No, Pemex, yo creo que es la empresa petrolera más mal manejada del mundo, por supuesto, la más endeudada. Quizás no hay otra. Es que quizás no hay otra que esté endeudada. Las empresas privadas petroleras son muy eficientes, obviamente, y las empresas públicas petroleras son muy eficientes. Los árabes lo hacen muy bien porque no le meten ideología, porque solo le meten cabeza fría empresarial. ¿Y cómo afecta esto en la generación de electricidad? Se habla de que el gobierno tendrá que poner algo así como 260,000 millones de pesos en 2026 para ayudar a pagarle. Es que en el tema eléctrico sucede lo mismo que sucede en el tema petrolero. Tenemos una infraestructura vieja a la que no se le ha invertido tecnología porque el gobierno prioriza los temas ideológicos y no se quiere asociar con quien se debe asociar. Entonces el gobierno dice, yo no, los privados no, y yo solito puedo, y pues es obvio que no puede, y entonces muy rápido te quedas obsoleto, la infraestructura es mala, es deficiente, y empieza a pasar lo que pasa, que ya empezamos a sufrir. No sufríamos cortes de energía antes. ¿Y qué puede perder México ante las deudas para sostener Pemex y la CFE? Mucho dinero. A ver, otra vez. Mucho dinero. Es claro que es muy grave. Esta historia ya la vivimos en los 70s y principios de los 80s. Es un gobierno populista y una característica principal de los gobiernos populistas es la irresponsabilidad en el gasto. Es un gobierno populista que dilapida, que gasta en caprichos los recursos. Y es muy malo para ser eficiente en la recaudación, en los negocios que te pueden ser productivos. Entonces, todos los días este gobierno, insisto, en el papel está quebrado. Tenemos un gobierno que todos los días gasta más de lo que ingresa. Y eso no es sostenible en el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar este esquema? Nadie lo sabe. Pero sin duda es un tema que te va a quebrar como país. Nos quebró en los 70s porque era la misma idea de gobierno que tienen ahora. Y quebramos en los 70s. Quebramos con Echeverría del 70 al 76 y volvimos a quebrar estrepitosamente con López Portillo. Y del 76 al 82 fue una década desastrosa. Aprendimos y 40 años después regresó Morena, llegó Morena y regresaron esas ideas setenteras y eso es lo que nos tiene así. ¿Pemex regala o vende petróleo a Cuba? Regala. Pero déjame decirte qué pasa ahí. Esto es bien grave. Imagínate que después de lo que estamos diciendo, aparte se da el lujo de regalarle dinero a Cuba. Pemex está intentando sostener a un gobierno criminal dictatorial de los Castro en Cuba que tiene más de casi 70 años gobernando. Esto es una tragedia, pero además es demencial. ¿Cómo crees que con tantas necesidades que tenemos en México, cómo crees que con la gasolina tan cara, con las necesidades que hay, sobre todo en el sureste mexicano, no hay medicinas? Los niños con cáncer se mueren porque no tienen acceso a los tratamientos. Y en un país así el gobierno regala miles de millones de pesos a los cubanos. Es que
insisto, es demencial. ¿A quién le preguntaron? ¿Por qué se atreven a hacer eso? Podemos discutir las cifras. El problema es que como este es un gobierno autoritario que en este último año cambió las reglas del juego, eliminó muchos controles y muchos institutos que nos ayudaban a que hubiera transparencia. Ya no sabemos, ya no hay transparencia, ya no sabemos con exactitud cuánto gasta, cuánto pierde el gobierno, José Luis. Entonces, si tú me preguntas hoy, esto es una polémica que tenemos diario en México, ¿cuánto dinero está regalando la presidenta de la República a Cuba? No sabemos, pero ella misma no ha dado la cifra. ¿Sabes cómo estamos averiguándolo? Como Pemex tiene deuda, tiene bonos de deuda en Estados Unidos, entonces le tiene que reportar a la Bolsa de Nueva York. Y en esos reportes a la Bolsa de Nueva York nos estamos dando cuenta todo lo que está regalando. No nos lo informan a los mexicanos, nos enteramos por la Bolsa de Nueva York, porque ahí hay bonos, insisto, de deuda de Pemex. ¿Y sabes cuándo se incrementó el regalo de Claudia Sheinbaum al régimen dictatorial de los Castro? Se incrementó cuando Estados Unidos hace este bloqueo a Venezuela, acusando, y obviamente, al narcogobierno de Venezuela, le hace un cerco en el mar, ¿te acuerdas? No deja que salgan buques porque con el argumento de que eran de drogas. Entonces, ese cerco marítimo hizo que Venezuela le tuviera que dejar de mandar petróleo a Cuba. ¿Qué pasó? Se lo empezó a mandar México. O sea, en el regalito de nuestro gobierno a Cuba se incrementó mucho a partir de los problemas que tuvieron en Venezuela. Yo no sé, Morena, Claudia Sheinbaum, López Obrador y compañía, yo no sé qué les deban a los Castro y a los Maduro y al régimen de Chávez en Venezuela. Pero es increíble que después de todo lo que ha pasado sigan defendiéndolos. Ha crecido estrepitosamente el envío de petróleo a Cuba. Sabemos que es el país que más manda petróleo por encima de Venezuela, Rusia y Argelia. Sí, y te digo, creció muchísimo a partir de que Venezuela tuvo que dejar de mandar. Obviamente esto es algo que nos va a afectar muchísimo en el corto plazo, José Luis, porque al gobierno de Estados Unidos evidentemente pues no le hace sentido que ellos bloqueen al narcogobierno de Venezuela para que deje de regalarle dinero a Cuba y que nosotros salgamos a defender y a regalarle petróleo a Cuba. ¿Ayudar a Cuba es política exterior o ideología? No, yo creo que es ideología y deben de estar pagando algo. Es que no puede ser la defensa de Claudia Sheinbaum a Maduro. No puede ser cómo le ayuda al gobierno de los Castro en Cuba. Tienen que estar pagando algún favor. Es que, insisto, es demencial con todas las necesidades que tenemos, que nos estén cobrando al doble de lo que pagamos el doble de lo que deberíamos pagar por gasolina y al mismo tiempo nuestro gobierno regala petróleo a Cuba. Es que es demencial, es inaceptable por donde lo veas. Y lo hacen y no les importa. Y la última justificación que hizo la presidenta y dijo, bueno, sí, pues es que es por cuestiones humanitarias. ¿Humanitarias? Pues primero, ¿qué hay aquí? Medicinas humanitarias. Pues en el sureste mexicano la gente se muere de hambre. ¿Cómo que humanitarias? ¿Por qué tenemos que rescatar a los cubanos antes que a los mexicanos? ¿Dónde dice eso? ¿Esta ayuda a Cuba cómo nos afecta con Estados Unidos y Donald Trump? Muchísimo, pues si por un lado nos están acusando los gringos todos los días de que aquí hay elementos de narcogobierno, están diciendo que hay políticos de Morena involucrados con el narcotráfico. Lo dice Estados Unidos, el gobierno. Nosotros tenemos años diciéndolo, pero ahora lo dice el gobierno de Estados Unidos. Por un lado nos acusa de eso. También acusa de ser narcogobierno a Venezuela y ve que nosotros defendemos a Venezuela. Ahora ve que estamos sosteniendo a la dictadura criminal de Cuba. Pues por supuesto que nos va a afectar en la relación y viene la negociación con el tratado. Pues obviamente son temas que se van a discutir ahí, creo yo. ¿Continúan los cortes de electricidad aleatorios en el país? Pues nos ha pasado recientemente mucho. Aquí en Nuevo León lo hemos sufrido. En los últimos veranos, entre más fuerte esté el calor, empiezan más cortes de energía. Otra vez, es el gobierno federal sin capacidad de arreglar este problema porque no tienen dinero, porque no aceptan que se involucre correctamente la iniciativa privada, porque gobiernan con la ideología de frente. Sí,
¿Cuándo nos había pasado eso de que hubiera cortes de energía? Sí. Jamás. Seguimos siendo dependientes del gas natural de Estados Unidos Sí. para la generación de luz. Sí, 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 por supuesto. Así como importamos el 70% de la gasolina que consumimos, también importamos el 70% del gas natural que consumimos en México. Eso es una realidad. Yo no estoy diciendo que esté mal. Somos un mercado conjunto, somos socios comerciales desde hace mucho tiempo, somos amigos, se supone. Entonces, no está mal que nos estemos con esas. Yo no veo mal, así ha sido durante años y no ha pasado nada. Importamos el 70% del gas natural, importamos el 70% de las gasolinas que consumimos. ¿El comercio energético en 2025 cambió con la llegada de Donald Trump? Yo no tengo el dato de que haya cambiado, no. Pero bueno, insisto, pues este tema sin duda va a estar en la negociación del TLC, ¿no? Se hablaba del 2024, había un comercio energético entre México y Estados Unidos de alrededor de 57 mil millones de pesos. Eso fue 2024. 2025 todavía no se ve. Todavía no nos dan los datos. Debe haber crecido, insisto, pero eso, pues eso es bueno, que haya un comercio vibrante de ida y vuelta, que eso habla muy bien de una zona comercial abierta como la que tenemos en Norteamérica. Si México y Estados Unidos son interdependientes, ¿afectará la falta de revisión o la no renovación del TEMEC? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué crees que pasa? Yo creo que va a ser una negociación muy dura. Todas estas cosas que está haciendo Donald Trump para presionar, pues hoy sin duda tienen que ver con tener mejores márgenes de negociación en el tratado. Es una lástima que el gobierno haga estas cosas, declare estas cosas, que lo único que hace es ponerlo en una posición de desventaja en la negociación del tratado. Es una lástima. ¿Quién, insisto, oye, le dan el premio Nobel a la opositora venezolana y no es capaz de decir felicidades a la señora? No, no puede. Todas esas cosas, todas esas declaraciones, todos estos regalos a Cuba, todas estas actitudes de defensa a Maduro, las vamos a pagar muy caro los mexicanos. Homero, ¿el calor pronosticado para 2026 afectará la red eléctrica? ¿La red soportará una mayor demanda? Ojalá y no. Los últimos veranos así ha sido y no ha mejorado la red, no ha mejorado la infraestructura eléctrica en este país. Entonces no veo cómo le van a hacer. Insisto, lo decíamos hace rato, jamás habíamos sufrido de eso en México y ya lo estamos sufriendo, y eso solo habla de una cosa, que tenemos una empresa eléctrica, un monopolio eléctrico que no está siendo eficiente y que tiene una red obsoleta y que no le han podido dar el mantenimiento que requiere. Homero, concretamente, ya me has hablado algo sobre esto. ¿Cuál es tu opinión del trabajo del gobierno de Claudio Sheinbaum en materia energética? Muy malo, porque gobiernan con ineficiencias, con ideología setentera, gobiernan, no quieren ver a las empresas petroleras y de electricidad como unas empresas que sean productivas para el bien de los mexicanos. Perdóname, ¿qué es la ideología setentera? La ideología setentera es que manejes a estas empresas como monopolios públicos y que los criterios no sean criterios de productividad y de eficiencia, sino criterios a favor del gobierno siempre. Este tema de que no puede haber inversión, y ahí quiero hacer una aclaración. Esto es en los hechos, lo que ha pasado este año. En los dichos, la presidenta en materia eléctrica sí ha presentado un programa diferente. Sí ha presentado un programa ambicioso donde al parecer van a aceptar inversión privada en materia eléctrica, pero no ha sucedido porque lo acaban de anunciar. Pero en teoría, esta forma de operar que te estoy diciendo en materia eléctrica la quieren cambiar, así lo anunció la presidenta. Vamos a ver si es cierto. ¿Claudio Sheinbaum está tomando decisiones energéticas pensando en México o pensando en el proyecto ideológico de Morena? Yo creo que está siempre pensando en el proyecto ideológico de Morena, siempre lo anteponen en todo lo que hacen. Todas las reformas que han presentado en este año en el Congreso, todas sin excepción, lo que buscan es tener más poder y más control. Y eso pues te habla de que priorizan siempre el proyecto de Morena ante cualquier otra cosa. ¿Hay oposición real en México?
Por supuesto. Y si no, preguntémosle a la propia presidenta. Todos los días habla de nosotros. Todos los días nos acusa de estar detrás de las campañas de desprestigio en su contra. Todos los días. Pase lo que pase, dice, es culpa de la oposición, es culpa del PAN, es culpa de los conservadores, estas campañas, pero todo. No hay cosa que no suceda. Le hacen una protesta a los campesinos en tractores, es culpa de la oposición y del PAN. Le hacen lo que suceda, nos acusa. Entonces, pues claramente hay una oposición haciendo su trabajo. ¿Pero ves una oposición bien organizada? Yo cuestiono mucho. Yo creo que, o sea, déjame decírtelo de esta manera, Luis. Está lleno de analistas políticos y de periodistas y de gente en la calle que se me hace una salida como muy facilota de lugares comunes y de sin mucho análisis y decir, no, es que no hay oposición. Es un poco aburrido escuchar lo mismo porque creo que ese análisis es muy somero y no resiste el primer debate. Como que no hay oposición. Pues la oposición que hay es la por la que votó este país. Entonces, ahí está chica, sí. Pues sí, en el PAN somos 70 diputados, 20 senadores, 4 gobernadores. Pues sí. Eso es una realidad, están los números. Pero decir no hay oposición, ¿por qué? Pues si yo todos los días, y así van mis compañeros, doy la batalla en la calle, en la cámara, en los medios, en la tribuna, en casa por casa. O sea, insisto, la presidenta se queja todos los días de que estamos detrás de todo lo que le pasa. Pues yo creo que ella acepta a diario que hay una oposición vibrante que está ahí y que nos va a ir muy bien el próximo año. Yo estoy convencido de eso. Ahora, ¿podemos hacer las cosas mejores en la oposición? Sí, sin duda. ¿Podrá mantener el poder tras las elecciones intermedias, Morena? ¿Sabes qué? Déjame tantito, me regreso. Yo a veces siento que cuando la gente dice que no hay oposición, lo que quiere decir en el fondo es que no ven a una figura destacada en la oposición como para que sea candidato a la presidencia. A lo mejor es eso. Entonces, no veo a la oposición y lo que están diciendo es eso, es quién va a ser el candidato. A veces tenemos esa tentación de querer personalizar mucho y ponerle una cara relevante a nivel nacional que centralice esta oposición. A lo mejor es eso. Y no es cierto, no hay una falta de liderazgos. Puede ser que no tengamos una claridad, es muy temprano, pues si va empezando este gobierno y a lo mejor a eso se refieren. Sí, no tenemos pero no creo que deberíamos tenerlas desde ahorita, es muy temprano. O sea, habrá figuras nacionales en el PAN que estén ahí, yo estoy seguro. Y no creo que eso deba ser un problema ahorita tan temprano, ¿no? Insisto, puede ser faltando 2 años para la presidencia, pero ahorita es muy temprano. Ahora me decías, yo creo que nos va a ir mejor de lo que nos fue en las elecciones del 24. Yo creo que en el 27 al PAN le va a ir bien. Espero, estamos trabajando. El partido está muy animado. El partido está teniendo muchas reformas, muchos ajustes y creo que lo estamos haciendo bien. En 1 año y medio serán las elecciones y los ciudadanos decidirán. Pero yo creo, para no echar escaparas algo, yo te diría, yo creo que en el 27 nos va a ir mejor que en el 24 al PAN. ¿La propuesta de reforma electoral presidencial ya llegó a la Cámara de Diputados? No ha llegado. Lo que sabemos es lo que han declarado los funcionarios de Morena que han estado involucrados. ¿Qué han declarado? Han declarado que quieren tener más control sobre el árbitro electoral, sobre el INE. Han declarado que no les gusta la autonomía del INE. Han declarado que ahora no les gusta la representación proporcional en las cámaras, cuando fue una lucha de ellos también, fue una lucha de ellos cuando eran oposición. Han declarado que esto no lo han declarado, pero en el fondo es eso, que se quieren quedar en el poder y que quieren controlar a la selección. Hablando de eso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto la eliminación de los diputados plurinominales. Sí. Tú presentaste también una iniciativa con el mismo objetivo. ¿Ha cambiado tu posición? Mira, no. Te voy a decir qué pasa. El concepto de diputados plurinominales es un concepto, ¿cómo decirlo? Es que la gente ve muy mal. Es un concepto que deberíamos de modificarlo.
que la gente ha criticado mucho al diputado que es un diputado de una lista de partido y que no hace campaña. Entonces, eso yo lo entiendo. Entiendo que haya una queja, pero se puede arreglar. Lo que no podemos hacer, José Luis, con esa excusa, es eliminar la representación proporcional. Ahorita entramos a eso, pero la representación proporcional ayuda a las minorías, ayuda a la oposición. Si no hay representación proporcional, las mayorías serían súper representadas. Esto es un modelo que tiene aquí en México casi 50 años y se hizo para empezar a abrirla a la democracia porque era un sistema cerrado. La representación proporcional se da prácticamente en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere Morena como buen partido autoritario? Quitar la representación proporcional. Es decir, y digo todo esto para no mencionar la palabra ahorita pluris. ¿Qué quiere Morena? Que no haya representación de las minorías, que no haya representación de la oposición. Claro, porque ellos son la mayoría gobernante, pero cuando Morena era minoría y oposición, lo que reclamaba era más espacios para las minorías y la oposición. Eso es lo que es inaceptable. Es profundamente antidemocrático, es profundamente autoritario. Pero cuando había presidente panista, tú querías lo mismo también. Lo que yo sostenía es que modificáramos el concepto de pluris e hiciéramos una representación proporcional más pura, que si la hay, yo creo. Es diferente a es diferente, te voy a decir por qué. Es un debate que puede ser un poco denso y hasta medio académico. Déjame decirte cómo funciona en Nuevo León. Creo que es más justo. En Nuevo León tú tienes, para ser diputado local, tú, si ganas tu distrito, entras. Pero también puedes entrar si eres un buen perdedor. Esa es la representación proporcional. Oye, yo perdí mi distrito, pero hice una buena campaña y saqué un buen número de votos, entro. ¿Por qué? Porque ese porcentaje de votos, hay gente que votó por mí, se le da representación a esa gente a pesar de no haber ganado el distrito. Entonces es mucho más justo. Entonces, todos los que ganaron entran. Los mejores perdedores entran. Y luego en Nuevo León hay una lista pequeñita que es plurinominal. Es una lista de partidos de diputados que no compitieron. A nivel federal, solo hay plurinominales de lista. No hay esta representación proporcional que existe en el Senado, que es de los mejores perdedores. Yo creo que haríamos una mejor Cámara, más competitiva, más justa, y ayudaríamos a esta crítica feroz de los ciudadanos contra los pluris si hiciéramos una representación más pura. Pero no puede no haber representación. Las minorías tienen que tener representación. Sí, insisto, puede el gobierno, sin estos diputados plurinominales o de representación proporcional, el gobierno Morena podría ganar el 50% de los votos reales en porcentaje y tener 80s y 90% de la Cámara. Una sobrerepresentación. La representación proporcional es eso. Para que no haya una sobrerepresentación, hay una representación proporcional en todas las fuerzas políticas. Se le da espacio a las minorías. Espero haberme explicado. Sí, es un tema denso, pero al final, insisto, yo perdí, pero tengo un porcentaje de votos que requieren representación en la Cámara. Esa es la representación proporcional. De manera muy concreta y muy objetiva, ¿qué diferencia hay entre lo que tú proponías cuando había presidente panista y lo que propone ahora la presidenta Claudia Sheinbaum? Te voy a decir, primero, no sabemos qué propone hoy la presidenta de la República. No hay una iniciativa que se... Ella ha propuesto la eliminación de los... pero no va a... No creo que sea así. Pero bueno, siguiendo lo que ella ha dicho hay que eliminar los plurinominales. López Obrador había dicho lo mismo y sí presentó un documento. Y en el documento no eliminaba los plurinominales, nomás lo decían. Mentían pues para que la gente creyera que estaban eliminando, pero no solo no los eliminaba, sino que incluso, es increíble, yo lo sé, pero incluso hacían toda la elección de representación proporcional, quitaban las mayorías. En muchos países del mundo funciona así, tú haces una lista,
haces las campañas y de acuerdo a los votos de tus campañas, entran diputados proporcionalmente a los votos que sacó tu partido. Eso sería así como lo más justo. En Europa sí sucede y en muchas partes de América Latina sí sucede. ¿Cuál sería la diferencia? Te digo, no lo sé. Yo propuse que insisto, yo lo que quería y propuse es, y mi argumento era este. Mi argumento era, la gente no entiende y no tiene por qué entender y está cansada de que les digan que hay diputados que llegaron por ser amigos de los dirigentes de los partidos sin haberse esforzado en una campaña. Hay que modificar eso. Eso es lo que yo decía. ¿El PAN está en riesgo de perder su registro a nivel federal y estatal? No, al contrario, para nada. No, a ver, hicimos una cosa en octubre del año pasado que le llamamos relanzamiento del PAN. Y lo que hicimos fue, yo creo que la cosa más importante que se hizo en ese relanzamiento es esto. Cualquier persona puede ser militante del PAN con un solo clic en una nueva aplicación. Cualquiera. Te tardas segundos. Te puedes tardar un minuto para ser militante del PAN. Ese es un cambio súper importante en el PAN. Porque una queja que teníamos con toda la razón del mundo es que era imposible entrar al PAN. Imagínate la locura. Un partido político que no deja que ciudadanos sean militantes de su partido político. Pues era una barbaridad. Bueno, eso ya lo modificamos. Cualquier ciudadano que quiera ser parte del PAN es bienvenido, va a ser y se tarda un minuto en su teléfono con un clic. Ese es lo más importante del relanzamiento de la reforma del PAN. Y la otra gran cosa que anunciamos es, y puedes ser candidato del PAN sin ser militante. Inscríbete, vente a participar, queremos candidatos ciudadanos que les interese ser nuestros candidatos, no tienes que ser militante. Entonces, eso que lo acabamos de hacer, creemos que nos va a ayudar mucho a hacer de el PAN un partido mucho más ciudadanizado. Luego, en ese lanzamiento se dicen muchas cosas. Oye, es que cambiaron el logo. Sí, también lo cambiamos. Oye, es que hicieron una nueva canción. Sí, también. Muchas cosas más. Pero lo importante, José Luis, es esto. Y eso, contestando a tu pregunta, yo creo que va a ser y está haciendo que tengamos más militantes en el PAN que antes. ¿Movimiento Ciudadano vino a sustituir electoralmente al PAN? No. Bueno, el PAN le ganó a Movimiento Ciudadano la capital del estado. Le ganamos en el 24, le ganamos la elección de Monterrey. Sí, aunque ideológicamente no estamos ni cerca, MC en sus principios es un partido de izquierda, pareciera que aquí en Nuevo León la gente ve alguna similitud y sí ha habido en algunas elecciones votantes que del PAN se fueron a Movimiento Ciudadano, sí es cierto. Deja tú votantes, Luis, militantes. Tenemos militantes y dirigentes que habían sido del PAN y se fueron a Movimiento Ciudadano. En ese sentido sí hemos tenido eso. Pero bueno, insisto, a pesar de que creo que lo único importante que han ganado es la gubernatura de Nuevo León en el 21. ¿Y la de Jalisco? Perdón, me refería aquí. Sí, por supuesto, y la de Jalisco. Y aquí les ganamos. El PAN le ganó a MC. No solo le ganó a MC la capital, le ganó gobernando MC y le ganamos a la esposa del gobernador con todo el aparato de la gobernatura del estado ayudándola y ni así nos pudieron ganar. Bueno, pero lo ganó el PRIAN. Digamos que la alianza. Lo ganó una alianza electoral muy eficiente que no solo fue muy buena electoralmente, sino que está siendo muy buena en el gobierno. Y eso es lo más importante. ¿Pero el PAN solo o el PRI solo le hubiera ganado a MC? No sabemos, pero la gente en Monterrey vio bien esa alianza electoral. La gente no vio con buenos ojos lo que les pareció un abuso del gobernador de querer mandar a su esposa a gobernar la capital del estado. Esto no ha existido nunca en la historia de México. Ojo con lo que estoy diciendo. Era una barbaridad. Nunca había existido. Iban a gobernar al mismo tiempo. Pues eso la gente lo vio mal, por supuesto. Pero entonces la gente lo que no vio mal la gente fue una alianza electoral en Monterrey con Adrián de la Garza a la cabeza, pero lo más interesante, creo yo, es que esa alianza electoral en aquel tiempo la hicimos una coalición de gobierno.
y hoy gobernamos en coalición y gobernamos bien, Osiris. No lo digo yo, lo dice la ciudadanía de Monterrey. Adrián dirige un gobierno que está bien evaluado y es un gobierno que se gobierna en coalición entre el PRI y el PAN. Y mientras la gente esté contenta con ese gobierno, pues qué bueno que haya esa coalición de gobierno y ahí está, yo la veo muy firme. ¿Adrián de la Garza será el candidato del PAN a la gobernatura? Pues siguiendo lo que acabo de decir, lo más probable es que o deberíamos de continuar con esa coalición de gobierno que ha sido muy eficiente, que ha sido electoralmente ha sido exitosa, que la gente la ve bien, e insisto, que tienen un buen gobierno en Monterrey. Hay una coalición de gobierno que lo está haciendo bien en Monterrey. Dentro de un año tenemos que escoger a nuestro candidato a la gobernatura. Yo en lo personal veo con muy buenos ojos que pudiera ser Adrián de la Garza. No hay panistas para ser candidatos. Sí, bueno, tenemos muchas candidaturas el próximo año. Tú dices a la gobernatura. Seguramente sí, pero yo insisto en que tenemos un modelo que funcionó electoralmente y funcionó en el gobierno. Entonces, yo creo que haríamos mal en no prestar atención a lo que está diciendo la gente. La gente votó y la gente hoy la encuesta sí está conforme. Como por qué cambiaríamos un modelo que funcionó y que ahí está. Yo creo que debemos seguir por ahí. Es en un año y yo vería con muy buenos ojos que el candidato de esta coalición de gobierno sea Adrián. Homero, las siguientes preguntas son a bote pronto. Son con frases de 1, 2 o 3 palabras. ¿Cuba hoy aliado o carga para México? Sin duda una carga, una vergüenza para México. ¿Soberanía energética, realidad o discurso? Discurso ideológico trasnochado setentero. ¿Nuevo León aporta mucho, recibe lo mismo? Aporta mucho, recibe poco, somos maltratados y no tenemos quien nos defienda. Si hoy votáramos solo por energía, ¿Morena gana o pierde? Perdón, ¿cómo que por...? Si hoy votáramos solo por energía, ¿Morena gana o pierde? En Nuevo León Morena va a perder. ¿Tu proyecto 2027 es la alcaldía de San Pedro o de Santa Catarina? Ah, qué buena pregunta. Mira, yo soy diputado federal de San Pedro y de Santa Catarina. Los dos municipios completos son mi distrito. Es la segunda vez que soy diputado de este distrito, de mayoría, compitiendo en la calle y pidiendo el voto de los ciudadanos de Santa Catarina y de San Pedro. Perdón que lo diga así, José Luis, pero las 2 veces competí, las 2 veces gané y las 2 veces gané en los 2 municipios. Es decir, yo he ganado 2 veces elecciones en Santa Catarina y yo he ganado 2 veces elecciones en San Pedro. Eso creo que me pone en una posición. ¿Ahora qué estoy haciendo? Falta un año para que tomemos esta decisión. Un año. Es mucho y es poco, yo lo entiendo. No te quiero venir aquí con el rollo típico de político de que ahorita lo que yo estoy enfocado, pero al final sí lo hacemos así porque la única carta que tenemos en un año para presentarnos es el trabajo que hagamos hoy. ¿Qué hago hoy? Estoy 3 días entre semana o 4 dedicado a la cámara, al escritorio, a la tribuna, a leer documentos y los otros 3 o 4 estoy dedicado a estar en la calle en mi distrito, todo el tiempo. Esta es una chamba, José Luis, cualquier chamba de un político que gobierna no puede ser solo una o solo otra. Si solo estás en la calle, te va a faltar y si solo estás en la oficina, te va a faltar. Yo estoy tratando de hacerlo esto bien. Estoy en friega todos los días para lograr todos los fines de semana estoy en el distrito con la gente sensibilizándome a lo que está pasando. Entonces, contestando a tu pregunta, porque no es que le quiera sacar, es que aún no sé. Pero yo soy diputado de ambos municipios y puedo aspirar a gobernar cualquiera de esos 2 municipios y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que dentro de un año mi partido lo vea y después los ciudadanos. Entonces puede ser que vayas por San Pedro o por Santa Catarina. Otra cosa, José Luis, me puedo reelegir, ¿eh? Yo en el 27, según la Constitución, puedo reelegirme y volver a ser diputado, competir en mi distrito y si así lo deciden los ciudadanos, volver a ser diputado. Entonces también está la opción de que yo me reelija y además a mí me gusta ser diputado y estoy haciendo un esfuerzo enorme por hacerlo bien. Entonces yo creo que cuando haces bien tu trabajo,
no solo en no solo en esto, José Luis, en donde sea, cuando haces bien tu trabajo, lo haces con empeño, con pasión, con mucho esfuerzo, con dedicación, se abren muy buenas opciones y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Tengo todas esas opciones, ya se verá. En un año tenemos que tomar las decisiones. ¿Recorres Santa Catarina electoralmente con personal del municipio de San Pedro? ¿Sabes qué pasa? Qué bueno que me lo preguntas. Me acompañan militantes del PAN siempre, así ha sido siempre y así debe ser siempre. Por supuesto que los militantes del PAN andamos en la calle. Y cuando un diputado va, lo acompañan militantes, y cuando un alcalde anda, así funciona y así debe ser. Ahora, esos militantes del PAN, algunos trabajan en gobiernos del PAN, sí, algunos no. La única regla que siempre ha existido, que es lo que dice la ley, y siempre hemos sido muy disciplinados en eso. Tú puedes acompañar las campañas mientras sea fuera de horario laboral, y por supuesto ya ni hablar de uso de recursos públicos, ¿verdad? Pero entonces eso es muy común. Se dijo en una nota que un secretario del municipio de San Pedro me acompañaba. Eso es mentira, absolutamente mentira. Jamás ha sucedido. Pero insisto, tu pregunta no era esa, tu pregunta era, oye, ¿hay empleados del municipio que te acompañan? Puede haberlo de muchos, pero todos son militantes apoyando proyectos del PAN e insisto, creo que así es y así debe ser y no le veo nada de mal. También a bote pronto, ¿cuántas simulaciones necesitas para sobrevivir en la política? Ay, no, es que ¿sabes qué? Te hemos visto como funcionario, legislador del PAN, en gobiernos del PRI, en No. la era de Morena. Yo pensé que yo en las épocas. sí, pues me ha tocado yo como legislador, me ha tocado yo como funcionario del PAN, me ha tocado yo diputado gobernando el PRI, me ha tocado yo diputado gobernando Morena, sí. Mira, lo que tú dices de la simulación, no. Yo no creo que pague bien políticamente la simulación. De verdad lo creo, ¿eh? Yo trato de ser muy transparente y muy abierto. Incluso creo que lo que paga mucho es, pues incluso mostrarte mucho como eres, que es lo que hacen los muchos políticos ahora en las redes sociales, que para mí luego se pierde un poco entre la frivolidad y la charlatanería y las cosas así, pero creo que no sé si eso estén fingiendo, más bien se están mostrando un poco no como son. Creo que si de algo me he equivocado, quizás, no debo decir equivocado, pero si de algo he abusado o he pecado, yo en mi carrera política es en ser más bien más frontal y francote que simulador. ¿A quién nunca atacarías, aunque te convenga políticamente? Ah, caray. ¿A quién nunca atacaría en la política? No, pues públicamente no debería atacar a alguien de mi partido, eso sin duda. En privado sí, pues lo hacemos todos los días, pero públicamente no. Pero no veo por qué, si hay que quejarse de algún político que esté haciendo mal las cosas, no lo haría. Tendría que ser un familiar mío y decirle en corto que se deje de tonterías, pero no, pues no se me ocurría quién. ¿Qué político te ha sorprendido para bien y cuál te ha decepcionado en los últimos años? Me ha decepcionado Claudia Sheinbaum porque salió peor que López Obrador. Claudia Sheinbaum y la gente cree lo contrario, sé que cree lo contrario, y el tiempo me va a dar la razón, José Luis. Vamos a ver esta entrevista después. Claudia Sheinbaum en un año le ha hecho más daño a México que López Obrador en 6. López Obrador hablaba mucho y chicoteaba mucho en las mañanas, pero el daño institucionalmente que le ha hecho la presidenta a este país en un año es tremendo, tremendo. Dejamos de ser un país democrático para pasar a ser un país muy autoritario y quiere terminar esta historia con la reforma electoral, que es una cosa de terror lo que ha planteado.
Vamos a ver qué dice. Entonces, la gran decepción para mí es ella. No esperaba yo mucho de ella, pero sí veo que mucha gente esperaba algo de ella y de verdad para mí es una gran decepción. Es una persona, es una gobernante sumamente autoritaria que le está haciendo mucho daño a México. ¿Y que te haya sorprendido para bien? De los políticos que gobiernan, pues tengo que empezar uno del PAN. Te voy a decir algo. Te voy a decir quién me tiene sorprendido en los últimos meses para bien. Mauricio Fara, el alcalde de San Pedro. Es un gobernante serio, sensato, que está haciendo las cosas bien y me tiene sorprendido para bien. Para terminar, Homero, ¿qué mensaje le quieres dar a nuestra audiencia? Decirle que en el PAN queremos hacer las cosas bien, que todos los días nos esforzamos para trabajar mucho y cambiar este país y defenderlo de Morena en el caso nuestro, que así pensamos. Yo en lo personal hago esto con mucha pasión, es lo que me gusta, me he dedicado a esto toda la vida. Me preparo, estudio y también voy a la calle, insisto, estamos en la calle y es bien importante. Estamos todos los días en la calle, en la plaza, en el parque, en la universidad, en la escuela, tocando las puertas de la gente. Somos un partido serio. Somos un partido que por supuesto tiene errores en su historia, porque es un partido que está conformado por seres humanos que nos equivocamos todos los días. Pero somos un partido con una historia seria, con gobiernos serios y que queremos hacer bien las cosas, pero sobre todo queremos defender a México. Y por eso yo creo que el próximo año nos puede ir mejor electoralmente.